Hola, buenas tardes. Hoy, 7 de octubre del 2021, tenemos el honor de entrevistar al filósofo Samuel García Monterrosas. Es un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, el gusto es mío. Gracias por haberme invitado a esta entrevista y espero resolver algunas preguntas que supongo que me tienes pensado hacer. Así que empecemos. Sí, como tal es una entrevista, así que iríamos con la primera pregunta. Para usted, ¿qué es el racionalismo y qué ejemplo nos podría proporcionar para entender mejor el concepto? Bueno, para empezar, el racionalismo es la corriente filosófica que define la primicia de la razón para conocer la verdad. Y un ejemplo sería que la razón es un medio de conocimiento que utiliza la deducción y la intuición como método para conocer la verdad. Ya por ejemplo, si hay dudas y, y si tengo algo en qué pensar y pienso es por qué existo, si no existiera no pensara y no tuviera dudas. Como tal podría ser un ejercicio, no sé, de matemáticas, donde yo intento hacerlo de acuerdo a lo que pienso o a mi intuición. Exacto, porque vas a resolverlo mediante tus conocimientos. Ok. Pasaríamos a la siguiente pregunta. ¿Sabes cuál es el origen del racionalismo? El origen del racionalismo se halla en la revolución científica a partir del siglo XVII, que sitúa el problema del conocimiento en el centro del debate filosófico, al preguntarse tanto por el origen y fundamento de conocimiento verdadero como método. También fue de las dos grandes corrientes de esa época, el racionalismo y el empirismo. Estas tienen en común la confianza en la nueva ciencia y el método matemático y experimental, pero se diferencian en su postura sobre el origen del conocimiento. Podríamos decir que, como tal, el empirismo y el racionalismo todos lo podemos generar. Sí, todos podemos generar estas dos, solo que como persona tendrías que decidir con cuál de las dos te va. Ok, siguiente pregunta. ¿Quiénes o quiénes fueron los principales representantes del racionalismo? El principal exponente del racionalismo, quien fue su creador, fue René Descartes, quien decidió estudiar el gran libro del mundo en busca de un saber universal frente al escepticismo de la corriente del pensamiento que afirma la imposibilidad de alcanzar el conocimiento verdadero por propia incapacidad de la razón. Los principales también que se basaron junto con él era Malebranche, Spinoza y Leibniz, pero como tal el racionalismo se centra más en René Descartes, ya que fue el autor de esta corriente. ¿Me podría decir cuál es el papel del racionalismo en la historia del pensamiento? Claro, hace que el racionalismo no solo podrá en primera línea el tema del conocimiento, perdón, sino que temas tan importantes como la relación entre cuerpo y alma, las pasiones o la libertad que alcanzarán una relevancia llamada a permanecer para siempre en la diana de los asuntos filosóficos. Al, filosóficos, al defender la autosuficiencia de la razón para explicar la realidad de modo deductivo y valorar al sujeto frente al existencialismo que consideran al ser humano como un ser en el mundo, ni los positivistas, que es otra corriente, que defenderán una realidad más allá del pensamiento, permanecerán ajenos a la influencia del racionalismo. El racionalismo como tal es un método diferente a los otros, ¿no? Así es, claro. Y bueno, para ver si entendí, como tal el racionalismo utiliza la razón y la intuición que todos tenemos, pero lo vamos desarrollando poco a poco, cada quien en sus tiempos. Exacto, perfectamente.
Ok, continuamos. Existe una obra llamada El discurso del método, la cual es de René Descartes. ¿Sabes de qué trata? Sí, la ley dice que propone un conocimiento mediante el cual obtener el verdadero conocimiento. Para ello propone alcanzar a través de la duda, dominándose este método como método cartesiano, inspirándose en las matemáticas y en la geometría, que era su principal, lo que le gustaba principalmente, las matemáticas y la geometría, para su desarrollo. Cuando el autor, en este caso René, lo desarrolla, su ambición era la de establecer un método global, es decir, que pudiera aplicarse a todas las ciencias. Compone de 4 reglas generales principales, las cuales hay que seguir respetando el orden indicado. Así pues, estas reglas son válidas, son la evidencia, análisis, síntesis y la comprobación. De estas 4 reglas que nos menciona, ¿nos puede dar una pequeña explicación de lo que trata cada una? Sí, la evidencia solo es verdadero lo que no causa dudas en el pensamiento, o sea, lo que se puede demostrar, lo que puedo ver para comprobar si es verdadero lo que me estás diciendo. El análisis es entender algo reduciéndolo de sus partes constitutivas, o sea, es comprender lo que tú me estás enseñando mediante la evidencia. La deducción es encontrar las verdades complejas a partir de las simples conocidas, o sea, es lo mismo, o sea, entender, ver, comprender, analizar, escuchar de si es verdadero lo que me estás diciendo. Y la comprobación es asegurarse de que todo lo conocido mediante la razón siga estas 4 reglas establecidas. Este es el método. Como tal, podríamos relacionar estos 4 pasos o estas 4 reglas con el método científico, ya que por lo que veo, lo que logran es llegar a un saber. Exacto, perfectamente. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características del racionalismo? Claro, sus características es que tiene que sostener la razón y el pensamiento como la fuente de todo conocimiento humano, creer en el innatismo que en el espíritu humano, y que el racionalismo jugó un papel fundamental en el advenimiento del pensamiento laico y antirreligioso. Ok. Siguiente pregunta. ¿Nos podría explicar o decir qué defiende el racionalismo? Defiende el racionalismo el postulado del conocimiento humano que proyecta su capacidad para razonar. Cabe decir que esta corriente filosófica solo pudo surgir después de los importantes cambios culturales que se dieron en Occidente durante el Renacimiento y fin de la Edad Media. Como penúltima pregunta, ¿qué sostenía el racionalismo? Sostenía que la razón era el principal mecanismo humano en la adquisición de conocimientos, ya que aquí dentro era como razonar las cosas, pensar, analizar y poder decirlo hacia las demás personas. Solo era la razón, o sea, no se basaba en otra cosa. Exacto, no en otra cosa. Pura razón, analizar, pensar las cosas principalmente, ya para que después las analizaran y las pudieran comprobar, diciendo que lo que están comprobando sí es verdadero, no como el empirismo, que ahí se basa en experiencia. Ok, y pues para finalizar con la serie de preguntas, entonces, ¿el racionalismo no es lo mismo que el empirismo? No, es todo lo contrario, ya que, perdón, el racionalismo se distingue del empirismo, ya que es su corriente contraria, ya que éste establece la importancia de los sentidos y de la experiencia como vía de aprendizaje, el empirismo, mientras que el racionalismo, como ya lo he explicado, se basa en la razón, que solo puede ser la principal forma de aprender. Bueno, ¿puedo agregar algo? Adelante, le escuchamos. Pues
algo como para ver si entendí o me quedó claro el tema. El racionalismo es el resolver los problemas o situaciones que se te presenten utilizando la intuición y la razón. Exacto, sí, Okay. ese es el racionalismo. Y el empirismo sería obtener conocimiento o saberes en base a todo lo que has vivido, todo lo que has puesto en práctica en tu vida. Exacto, sí, tienes toda la razón, María. Ok, con esto me queda claro el tema. Le quiero agradecer por su tiempo y por resolver esta serie de preguntas. Fue un gusto tenerlo aquí y pues esperemos en algún otro tiempo nos permita estar con usted para resolver más problemas. Gracias a usted por haberme invitado a su programa y poder compartir algo de lo que sé. Y espero podernos vernos en el siguiente entrevista que usted me quiera hacer. Está bien, Hasta muchas luego. gracias. Hasta luego.